Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga mucho. Todo bien, ¿verdad? Bueno, por fin llegamos ya al capítulo número 26 de Primero de Samuel. Ahora sí. Y mientras ustedes van para allá al capítulo 26, Primero de Samuel, quisiera... Bien, por lo general no solemos leer los capítulos, lo hacemos en el transcurso de la exposición, pero este lo vamos a leer. Este ya es el último encuentro entre David y Saúl. Ellos no lo saben, igual como cuando vimos a Jonatán y a David, ya en uno de los capítulos pasados fue su último encuentro. Igual este va a ser ya el último encuentro entre Saúl y David. En esta serie que hemos tenido de Yo honro a los que me honran, ya llegando al final del libro. Entonces, hay unos elementos aquí emocionales que sería bueno que lo notemos en el transcurso de la lectura y luego entonces pasamos a la exposición que tenemos para esta mañana. Entonces vamos a leer, este capítulo no son muchos versículos, solo 25, y luego entonces oramos. Claro, después que leamos vamos a orar, usted se va a poner de pie y vamos a orar, pero después que leamos este capítulo. Dice la palabra de Dios, Primero de Samuel, capítulo número 26. Vinieron los zifeos a Saúl en Gabaa diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces dijo David a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo a batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien.
vive Jehová que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor el ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió: mi voz es, Señor y Rey mío. Y dijo: ¿por qué me persigue así mi Señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi Señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz en los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. Que Dios traiga bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra. Vamos de pie para orar. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por reunirnos aquí en nombre de Jesucristo para nosotros bendecir tu gloria, para nosotros bendecir tus hechos con los cuales te has revelado a nosotros en la persona de Jesucristo, en su obra de redención. Gracias por darnos la oportunidad de revivir estos eventos de la redención, la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada. Gracias por darnos la oportunidad de actualizar estas verdades de una manera nueva, Señor, para las nuevas circunstancias que se presentan en nuestras vidas. Esa sigue siendo la misma fuente de poder para darnos dirección. Jesucristo es la luz y nosotros te damos gracias. Gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos edifiques por amor a tu nombre, Señor, a pesar de nosotros, como sabemos que tú siempre obras, porque lo haces para manifestar tu bondad y tu gracia, y tú nos santifiques conforme a tu poder. Por Jesucristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Los últimos 3 capítulos nosotros podríamos decir que tienen la misma idea. Usted recuerda capítulo número 24, 25 y 26. En estos capítulos David es librado de cometer una locura, una estupidez. En el capítulo número 24 nosotros tenemos el primer encuentro donde David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero él se encomienda a la providencia de Dios, a la soberanía de Dios,
y hace exactamente lo que nosotros estamos viendo también en el capítulo número 26, que es una segunda ocasión en la que David pudo haber matado a Saúl y no lo hace por su convicción de que Dios en su soberanía primero iba a determinar el fin de la vida de Saúl, como también los propósitos que Dios había determinado para la vida de David. En el capítulo número 25, que está en medio de estos dos, con el caso de Nabal. Dios, a través de la sabiduría de Abigail, libra a David de cometer una locura, algo de lo cual pudo haberse arrepentido más adelante, tal y como Abigail se lo dice. Nosotros encontramos aquí la gracia de Dios obrando en la vida de David de una manera muy especial y particular. Es una manera en la que nosotros podríamos llamar el aspecto preventivo de la gracia de Dios. Nosotros podemos pensar en la gracia en esos diferentes aspectos. Todos nosotros la hemos experimentado en cada uno de esos aspectos y seguiremos experimentándola. Nosotros experimentamos la gracia de Dios en su aspecto redentor, pleno, justificador, salvador. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, la gracia de Dios nos salva. Todos nuestros pecados son perdonados. Somos declarados justos ante el tribunal de Dios. No hay nada que nos pueda separar de esa condición. Es una redención gratuita, es una redención en la que Dios mismo pagó el precio. Podemos mirar hacia Dios y confiando en lo que Cristo hizo, podemos decir tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. Es la paz de la reconciliación con Dios. Es la paz que nos trae la gracia cuando nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. David en el Salmo 32 conoce algo de esa gracia cuando dice, bienaventurado el varón cuyas transgresiones Dios ha perdonado. Ahora también la gracia tiene un aspecto restaurador, que es cuando nosotros cometemos pecado, es cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, y en esa misma gracia, cuando nos apartamos del pecado, nos arrepentimos, Dios comienza a sanar nuestras vidas, a restaurar nuestras vidas y comienza otra vez a animarnos para que vivamos de la manera digna del llamado que Él nos hace. La gracia nos salva, pero también la gracia nos restaura, nos guía,
nos anima, nos sana cuando nos desviamos del camino. El mismo David conoce de esa gracia restauradora en el Salmo 51, que nosotros en algún momento, si Dios quiere, estaremos estudiando el Salmo 51, donde David hace una confesión profunda, una confesión conmovedora de pecado, y Dios sana su corazón, Dios comienza a restaurar su corazón basado igual en la gracia. Ahora, la gracia de Dios también tiene un aspecto en nosotros, un obrar en nosotros que tiene que ver con cuidarnos para que nosotros no nos desviemos por caminos equivocados. La gracia es una gracia también preventiva, es una gracia que responde a esa parte del Padre Nuestro cuando el Señor Jesucristo dice, mostrándonos el modelo a seguir a nosotros: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese aspecto de la gracia con el cual nosotros tenemos que también experimentar, o tenemos que experimentar cada día, mis hermanos, porque de lo contrario nuestros corazones nos guiarían por caminos torcidos continuamente. De no ser por ese cuidado continuo de Dios, trabajando continuamente a través de todos sus medios de gracia, su palabra, su espíritu, la asamblea, personas alrededor nuestro, como en el caso de David, esto era con Abigail, esto era la gracia de Dios de manera preventiva en esa comunidad de hombres y mujeres que conocen la voluntad de Dios, evitando que una persona cometa errores. Todo eso tiene que ver con ese cuidado y con esa experiencia de la gracia preventiva de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo también, escribiéndole a los Efesios, dice que nosotros podamos estar firmes en el día malo. Y esto es nada más y nada menos que precisamente la gracia de Dios guardándonos. Aquí encontramos una vez más a David ante una oportunidad de tomar las cosas en sus manos, de resolver un problema a su manera, de resolver su situación en conformidad a su pensamiento y sabiduría. Esto iba a ser bastante satisfactorio, o podía ser bastante satisfactorio ante los ojos de los demás. Ninguno encuentra a su enemigo que lo anda buscando para matarlo y le perdona la vida. Esto podía ser muy satisfactorio también para David pensar: yo voy a solucionar mi problema de incomodidad. Recuérdense que David está viviendo en el desierto con 600 hombres. Imagínense lo incómodo que debió haber sido eso. David también entiende que lo han sacado de la tierra donde él podía adorar a Dios. Como él dice más adelante: me están forzando o me están obligando a ir a otra tierra, como diciéndome, vete a adorar a otros dioses. David podía solucionar todos sus problemas con el consejo de Abisai: yo lo mato de un solo golpe. Pero David, que está pensando en un Dios soberano, en un Dios grande, en un Dios que tiene su vida en su mano y la vida de Saúl, procede por lo correcto y espera en Dios. Y es precisamente, mis hermanos, lo que este capítulo quiere dejarnos ver en esta mañana, igual que el capítulo número 24, aunque en este capítulo número 26 nosotros encontramos un aspecto todavía más amplio de este elemento, de esta teología, de nosotros hacer lo correcto y esperar en Dios. Hacer lo correcto mientras nosotros esperamos en Dios, aunque no estemos 100% seguros de qué es lo que Dios va a hacer. E igual que en el capítulo número 24, nosotros podemos decir también en este capítulo número 26, que tener la oportunidad para hacer algo no significa que eso sea la voluntad de Dios. Que hay otros elementos que nosotros también tenemos que considerar, y vamos a repetir prácticamente esta idea ahora con un elemento un poquito más amplio, porque es Abisai quien da el consejo a David. Y vamos a leer esos versos otra vez, vamos a ir por esos versículos otra vez hasta el versículo número 12. Y lo primero que vamos a ver aquí es que David tiene una vez más la oportunidad de solucionar todos sus problemas con un solo golpe. Pero no era la voluntad de Dios que él lo resolviera así.
Y no iba a ser la manera de realmente llegar al éxito que Dios había establecido para David. Estos versículos iniciales nos dicen que los cifeos otra vez dijeron a Saúl que David estaba en su territorio, en el desierto de ellos. Y dice el versículo 2, y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos, ya no el ejército entero, sino un equipo élite, que eran demasiado todavía para los pocos hombres de David, que eran 600. Dice, lo llevó consigo para buscar a David en el desierto. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Envió espías para ver, y entonces confirmó, dice el versículo 5, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner, hijo de Ner, general del ejército. Póngase a pensar en este momento lo que significa para David tener que seguir corriendo de Saúl. David no tenía temor, no tenía miedo. Recuérdense que leíamos, creo que en el Salmo 54, cuando hablamos de los capítulos cuando David salió huyendo, dice ese salmo, cuando temo, yo en ti confío. La confianza de David en Dios se había fortalecido a través de este proceso, a través de estar en el desierto. Pero imagínense lo incómodo que era. Usted pensar, hay que correr porque ahí viene Saúl una vez. Y luego después, hay que correr porque aquí viene Saúl otra vez. Y hay que correr porque ¿a quién viene ahora? Saúl de nuevo. Cada vez es Saúl persiguiendo a David. O sea, llega un momento ya de desesperación tan grande que uno dice, no, ya vamos a solucionar esto. O me mata él o lo mato yo. Pero David no estaba pensando así. Pero Saúl sigue con su obsesión detrás de David. Ahora, David toma un movimiento que es este movimiento que le da la oportunidad de ponerse lado a lado de Saúl. Nosotros está la mano de Dios aquí, porque precisamente lo que el escritor quiere mostrarnos es que la mano de Dios estaba guiando todas las cosas para que David fuese el rey de Israel, tal como Dios lo había establecido, según los métodos de Dios. Porque si usted se da cuenta en el versículo número 12, y vamos a leer el versículo 12 otra vez, dice que se llevó después David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. Y esta era la razón. Porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Lo que la narrativa nos está mostrando es que es Dios mismo quien está conduciendo la circunstancia para mostrar que a pesar de todos los problemas que el ungido de Dios, en este caso David, estaba enfrentando, estaban bajo las manos de Dios. Y aunque David tenga esa oportunidad de resolver las cosas de un solo golpe a su manera, David se da cuenta, entiende, reconoce que Dios es quien va a guiar su vida y que Él va a hacer lo que es correcto, y a Dios que haga lo que Él quiera cuando Dios quiera. En el versículo número 6, nosotros tenemos un llamado de David a 2 de sus hombres. Esto es para una misión prácticamente suicida. O sea, lo que ellos van a hacer es una cosa riesgosa. Pero no es la primera vez que encontramos a David ante una misión riesgosa. Dice el versículo 6. Entonces David dijo a Ahimelech eteo. David tenía soldados eteos. Recuérdense también de Urías, el eteo. No eran judíos. Y a Abisai. O sea, estos son 2 hombres que de seguro son, como vamos a ver de Abisai más adelante, son 2 hombres muy valientes. Dice
que dijo Abisai, hijo de Sarvia. Sarvia era hermana de David, así que Saúl en el campamento. Y Abisai, si el otro intentó pararse, lo agarró por los hombros y lo sentó y le dijo: yo descenderé contigo. Ahora, para usted entender este versículo con más amplitud, vamos a ver algunos versos para que usted vea quién era Abisai. O sea, cómo él pensaba, cuál era su mentalidad. O sea, David le dice: vamos a descender al ejército de Saúl. ¿Quién va conmigo? Y Abisai dijo: yo. O sea, como que usted le diga a alguien que le guste el sancocho. A alguien que le guste el sancocho: vamos a hacer un sancocho. Y él se para: ahora mismo vamos, yo compro la carne. Algo así. Los muchachos, qué sé yo, que le guste jugar pelota o baloncesto: vamos para el play, y ya ellos traen los guantes. Entonces aquí Abisai le dice: vamos a descender al ejército. Y él pensó: es a pelear que vamos, yo voy. Mire, en el segundo libro, segundo de Samuel, hay muchos versículos que nos hablan de estos tres hermanos que eran sobrinos de David. Pero mire el capítulo 3, versículo 30. Capítulo 3, versículo 30. Dice Joab, segundo de Samuel, capítulo 3, versículo 30. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. El capítulo número 16, segundo de Samuel, capítulo 16. Cuando Absalón se levanta contra David, lo vamos a ver, si Dios quiere, en algún momento. David sale huyendo de Jerusalén, y un descendiente de Saúl sale para vociferar contra David, diciéndole: tú eres un maldito, eso es Dios que te está castigando porque tú te levantaste contra Saúl tu señor y todo eso. Y va todo el camino diciéndole eso. Y mire aquí, versículo 8 y 9. Capítulo 16, segundo de Samuel, versículo 8 y 9, dice: esto es Abisai, diciéndole cosas a David. Dice: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y mire lo que le dice Abisai. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me deje pasar y le quitaré la cabeza de donde Dios se la puso. O sea, ese es Abisai. Abisai, usted le dice algo para pelear y él pelea. Y aquí a este hombre va, pero déjame pasar, yo no le voy a hacer gran cosa, nada más a quitarle la cabeza. Tú me das un permisito. David le dice: no, versículo 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Ok, Abisai se calma, te salvaste. Cuando se da la guerra entre los que estaban del lado de Absalón y David, y luego lo de David, que Absalón muere y que David regresa para tomar otra vez el trono en Jerusalén, que David viene, ese que estaba tirando todas esas malas palabras contra David es uno de los primeros que sale a recibir a David, a pedir perdón. Y mire en el capítulo 19, versículo 20, para que usted oiga parte de lo que él dice. Dice él: porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir mi señor el rey. Y ahí está Abisai viéndolo ahí: tú me la debes a mí desde hace días. Y respondió Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. David lo salvó
Versículo 22. Dijo David entonces: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis contrario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey de Israel. O sea, este muchacho, este hombre, era un hombre que con matar... Pero mire esto en el capítulo número 21, porque usted dirá, pero que en ventaja mata a cualquiera. No, es que era una fiera. Dice el capítulo 21, versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benot, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Y llegó el héroe. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Dámelo a mi rey, que yo lo mato. Entonces vuelve al capítulo 26 de Primero de Samuel. Ahora usted tiene un perfil de Abisai. Entonces David va ante dos hombres que son guapos los dos, y le dice: ¿quién quiere ir conmigo al ejército? Dios, y te para, yo. Le dice: a pelear que vamos, yo voy. O sea, si es a pelear, si es a matar a alguien, yo. Entonces dice Abisai: yo descenderé contigo, yo no tengo miedo o que me maten o matar. Dice versículo número 7, entonces David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl, todo el mundo estaba durmiendo. Abner, el general, que se supone que era la escolta, parte de la escolta ahí, más los otros que tenían que estar ahí en avanzada cuidando al rey, todos están durmiendo. Pero dice el texto que fue un sueño de Jehová que cayó sobre ellos. Aquí es una prueba para el rey, para su inocencia. Lo que nos está mostrando el autor bíblico, la palabra de Dios aquí, es que los planes de Dios se alcanzan con los métodos de Dios. Si hubiese sido una visión natural, como por ejemplo en los consejos de el príncipe de Maquiavelo, donde lo primero que usted tiene que hacer es matar a sus contrarios. Ese es el primer consejo: no deje ni un contrario vivo. Entonces, si hubiese sido siguiendo esos consejos del mundo, propio del mundo, David entonces hubiese procedido en conformidad a esa mentalidad. Pero aquí David está siguiendo el deseo de Dios, las inclinaciones de Dios, para que al final Dios muestre que las cosas suceden, pasan sus planes en conformidad a lo que le ha establecido, según los mismos métodos de Dios. Cuando ellos avanzan entonces al ejército, al campamento donde está Saúl durmiendo, Abisai, que no es un hombre que iba a dejar pasar esta oportunidad, versículo 8, dice a David: Jehová ha entregado hoy tu enemigo en tu mano. Déjame que lo hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo. O sea, si tú tienes algún escrúpulo de que tú crees que yo lo voy a hacer sufrir, que va a sufrir, no, es un solo golpecito y con ese yo lo mato seguro. Es una cosa que esto va a ser silencioso, nadie se va a dar cuenta, yo lo mato ahí y nos vamos quietecitos. O sea, Abisai lo mataba despierto de un solo golpe, durmiendo, imagínense. O sea, este hombre, esta es la oportunidad. Ahora, David dice algo aquí que es sumamente interesante. Hay que reconocer también el respeto que estos hombres valientes, sumamente valientes, tenían hacia David. O sea, si David no daba la orden, ahí no iba a pasar nada. A pesar de todo lo valiente que estos hombres fuesen, el respeto que ellos tenían hacia David era tremendo. Pero claro, David era mucho más valiente que ellos, porque quien comenzó con la iniciativa de ir fue el mismo David, aunque David no tenía las intenciones de Abisai. Dice el versículo, David en la respuesta que da, dice el versículo número 9: no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente, aun cuando él ha sido rechazado por Dios?
David está respetando la institución que Dios había establecido y que Dios lo llamó y que Dios se encargará, es lo que David está diciendo aquí, de quitarlo, porque es lo que va a decir más adelante. En el caso de la monarquía dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, las posibilidades que podrían haber, o si llegase su día para que muera, o descendiendo a batalla perezca, que es lo que va a suceder no muchos días después de esto, es lo que va a suceder más adelante con el caso de Saúl, que va a descender a batalla y va a morir. Dice David: si no pasa eso, Dios me libre de ponerle la mano. Versículo número 11: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero vamos a hacer algo. Toma la lanza, toma su vasija de agua y vámonos. ¿Qué es lo que David busca con esto? David va a hacer lo mismo que hizo en el capítulo número 24. Va a mostrar las evidencias de su inocencia. Así como el Señor Jesucristo, en cada una de las instancias que fue juzgado, en cada uno de los tribunales que fue llevado, todas las evidencias decían que era justo. Todas, llevado ante el Sanedrín, no encuentran cómo acusarlo. Llevado ante Herodes, Herodes no encuentra cómo acusarlo. Llevado ante Pilato, Pilato no encuentra causa, de hecho se lava la mano. La misma esposa de Pilato dice: este hombre es justo. El mismo soldado ante la cruz del Calvario, cuando ve el temblor y ve todo eso, este hombre era justo, él era el Hijo de Dios. Todas las evidencias mostraban que Cristo era justo. Igual en esta sombra del Mesías, que es David, del Mesías perfecto, porque David es el Mesías de Dios para ¿verdad? En este momento, pero señalando al Mesías perfecto, al Rey perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta sombra vamos a ver también un reconocimiento de que David es inocente, a pesar de que está siendo perseguido por toda la maquinaria del Estado, del gobierno, del reino que Saúl estaba demostrado. El mismo Saúl va a confesar y va a decir: David, tú eres inocente. Y en las palabras que él va a estar diciendo, va a estar reconociendo que al final la soberanía de Dios es quien va a prevalecer. Y esto está versículo número 13 hasta el versículo número 25, donde se nos muestra que cuando nosotros tomamos la decisión de hacer lo correcto y esperar en Dios, vamos a ser honrados. Porque recuerde, el lema de nuestra exposición de esta carta es que de este libro, es que yo honro a los que me honran. Y aquí el mismo Saúl está honrando a David, reconociendo que ciertamente Dios va a hacer grandes cosas a través de David. Y aquí viene entonces la confrontación de David para mostrar su inocencia. Porque recuérdense que nosotros decíamos también en el capítulo número 24 que el hecho de que decidamos hacer lo correcto mientras esperamos en Dios no significa que no protestemos para mostrar que somos inocentes. Y David entonces hace eso aquí en estos versículos que nos restan. Al primero que David llama es a Abner, hijo de Ner, que era tío de Saúl, era el general del ejército. Claro, esto es una muestra de respeto. David no se dirige al rey hasta que el rey no le dé permiso de hablar con él. O sea, David se dirige a Abner, que es el general, el responsable del cuidado del rey. Y le dice a Abner que Abner también era un hombre muy valiente. Eso también debe de reconocerse. De hecho, cuando Joab mate a Abner, David va a llorar por Abner y va a decir que un príncipe ha caído hoy en Israel. Y va a reconocer la valentía de Abner y la cobardía también de Joab, porque fue una muerte a traición de Abner. Y dice el texto que él llama a Abner en el versículo número 14 y le dice: Abner, ¿qué es lo que tú has hecho? Que no has cuidado al rey, porque alguien ha ido para matarlo y tú estabas durmiendo y todo el ejército
estaba durmiendo. Eso era una traición. Por eso David le dice, ustedes todos son dignos de muerte. Ahora, ¿qué es lo que David está mostrando con este argumento? David está diciendo, ¿quién es más leal al rey? ¿Ustedes o yo? Ustedes que tienen la oportunidad de cuidarlo y no lo cuidan, o yo que tuve la oportunidad de matarlo y no lo maté. ¿Quién es más leal al rey? ¿Quiénes son los traidores? Eso es lo que David le está diciendo. David le está diciendo, rey, los traidores duermen contigo y yo soy una pulga, una perdiz en el monte que no puede hacerte daño. Y yo lo he demostrado aquí ahora, teniendo la oportunidad de matarte, no te he matado. Pero cualquiera que hubiese ido, cualquiera que hubiese entrado, ni siquiera un guerrero lo mataba porque ustedes estaban toditos durmiendo. Pero durmiendo de verdad. Todos, el ejército entero. Y dice David, ustedes son dignos de muerte. Y precisamente ese argumento es tan fuerte, tan contundente, que el rey entonces habla y dice en el versículo número 17, conociendo Saúl la voz de David. Y si ustedes se dan cuenta del diálogo, por eso quise leer el capítulo para que notáramos, porque quizá en el transcurso de la exposición no íbamos a ver eso, pero en la lectura de ahorita, que hay una conexión entre David y Saúl cariñosa. O sea, porque David está hablándole, mi señor el rey, y Saúl le dice, mi hijo David. Y dice, pero ¿y por qué son enemigos? O sea, ¿por qué anda uno persiguiendo al otro? Si es mi señor el rey, mi vida es preciosa, o tu vida es preciosa delante de mí. Y dice, ay, pero esta es la voz de mi hijo David. Esa conexión que se da aquí, donde Saúl reconoce también en su pecado, en su estado de ánimo que tenía. Y mire cómo David ahora va a usar otro argumento muy interesante a favor de su causa y en contra de la causa de Saúl, cuando él dice en el versículo número 19, ruego pues al rey mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo, si Jehová te incita contra mí, o sea, si es Dios que te dice que me persiga, oye, esto podemos resolverlo con una ofrenda. Está diciendo, si es porque Dios te está diciendo que me persiga para que me mate, porque yo soy enemigo de Dios, porque recuérdense que la nación de Israel, en este caso el rey, estaba puesto ahí para hacer la guerra de Dios. El rey no era para hacer lo que él quisiera, era para ser conducido a donde Dios dirigiera. Recuérdense que cuando viene la lucha con Amalek, es Dios quien le dice a Saúl, voy a hacer venganza contra Amalek, por tanto prepara el ejército y ve. El rey era un medio, un instrumento de las guerras de Dios. Entonces David está diciendo, si es Dios que te incita a pelear conmigo como parte de la guerra santa, como parte de la guerra contra la maldad, entonces yo me arrepiento y hacemos una ofrenda y está resuelto el problema. Yo me aparto de mi pecado. Y él dice aquí que acepte la ofrenda. Pero si no es la voluntad de Dios, si es un mal consejo que te guía, mira como dice el versículo 19, mas si fueren los hijos de los hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Esto es lo que le duele a David. Además de todo lo que está implicado aquí en la persecución, pero a David le duele estar lejos del santuario. Usted recuerda uno de esos salmos de David cuando él dice, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es pensando en eso, en el santuario, es pensando en la tierra de la adoración a Jehová. Y ahora él tiene que estar en el desierto y él se siente como desconectado de la membresía
de la nación. Él se siente apartado de este pueblo al que él pertenece, donde se adora a Dios. Y es un concepto interesante precisamente para nosotros que estamos trabajando esta idea de membresía. Es esa noción de pertenecer al pueblo de Dios, a la expresión del pueblo de Dios. Y dice David, me han enviado hacia afuera, como quien dice, vete para otro pueblo y vete a adorar a otros dioses, como si yo no fuera parte de este pueblo. Y eso le causaba a David un dolor tremendo, que yo no puedo estar ahí para servir al pueblo. Y él vivía añorando. Él dice, yo me acuerdo cuando yo dirigía a la asamblea para adorarte, precisamente en los salmos, cómo iba con la multitud en las procesiones para estar en el santuario. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Ojalá también nosotros podamos tener ese mismo deseo, ese mismo anhelo de estar siempre con el pueblo de Dios, adorando a Dios, bendiciendo a nuestro Dios día a día. Dice David, me hacen correr del pueblo como para adorar a otros dioses. Dice David, rey, si es Dios que te incita, está bien, pero esto se resuelve con una ofrenda y me aparto de mi pecado. Pero si es una cuestión que no es de Dios, esos hombres sean malditos. Si esto no es la voluntad de Dios, y David lo que le está diciendo es, esta no es la voluntad de Dios, que tú me persigas, porque yo no represento un peligro para ti, soy como una pulga, soy como una paloma del desierto, que tú salgas a perseguirme con todo un ejército. Y entonces aquí viene la respuesta de Saúl. Usted sabe que Saúl no es la primera vez que se arrepiente de hacerle el mal a David. En este caso, vemos unas palabras muy conmovedoras de Saúl. Ya Saúl está en las manos de Dios. Nosotros no vamos a hacer un juicio aquí ahora con relación a Saúl. Lo que nosotros podemos decir en sentido general es que iba en picada. Ya el capítulo número 28, usted ve allá en el versículo número 3, porque Dios deja de hablarle. Él va a consultar una bruja. De eso vamos a hablar cuando nosotros lleguemos al capítulo número 28. Es un capítulo que ha dado cierta controversia, pero vamos a dar lo que entendemos que se ajusta más a lo que nos dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, con relación a esta práctica de consultar a los adivinos. Saúl ya está en una situación de no retorno. Ha rechazado tanto la voluntad de Dios, se ha endurecido tanto hacia Dios, que ya su picada no tiene reversa. Ya Dios lo entrega, lo ha entregado a su rebeldía, algo que también debe de llamar nuestra atención ante el pecado. Pero aquí dice Saúl lo siguiente, versículo número 21. Saúl dice, he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré. Esto podía ser una invitación de Saúl diciéndole a David, vuelve al palacio, vuelve a la tierra de Israel. Que pudo ser sincera en ese momento, ¿verdad? Y sigue diciendo, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió, vengan a buscar la lanza, la vasija. David no dice, ay sí, rey, vamos a darle un abrazo. Estoy hablando de lejos. Alguien venga a buscar la lanza. No es que David ponga en duda, no nos dice el texto aquí que está poniendo en duda el arrepentimiento del rey, pero David sabe con quién está tratando. David sabe que fue que estuvo tocando delante del rey, y cuando estaba lo más tranquilito y lo más contento y hablando de otra cosa, le tiraba la lanza. O sea, David sabe que está ante un hombre que no está en sus mejores condiciones emocionales, que en un momento por las circunstancias responde explosivo y en el otro momento ya está contento. Y después lo mismo. Entonces David, espérense, ven para el palacio. Él mantiene la distancia. Dice versículo número 22, y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pasa que a buscarla. Dice, y Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad.
Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Note, nosotros señalando, tenemos que hacer lo correcto y dejar el resto en las manos de Dios.